Bárbaro. Y ahí les comparto de vuelta la presentación que nos quedó por la mitad de la semana pasada. Así ya terminamos y pasamos a lo siguiente. Ahí se me pueden ver, ¿cierto? Sí, se ve bien. Bárbaro. Sí, profe. Nos habíamos quedado un poquito más adelante. Dispositivos. Habíamos visto los dispositivos de entrada-salida. Periféricos, por acá. Parece. Eso no lo vimos, lo anterior que mostró. Esto de teclado monitor. Ay, eso no me acuerdo, pero lo que había puesto recién no. Acá. Ah, eso creo que no. Entrada-salida. Puede ser, sí, por acá. Sí, sí, sí. Vamos a retomamos ahí en periféricos. ¿No? A ver. Dispositivos externos. Ya para atrás, sí. Entonces, bueno, teníamos el tema de los dispositivos. Ya habíamos visto más o menos cómo funcionaba por dentro de la computadora, cómo se comunicaba el procesador tenía las burbujitas esas que veíamos en el gráfico anterior, que era la parte de comunicación, la parte de almacenamiento y la parte de procesamiento, ¿no? Ahora, los dispositivos externos ya tienen que ver con cómo se comunica la computadora con el humano o el humano con la computadora. Entonces teníamos dispositivos de entrada, vendrían a ser aquellos que permiten al humano o a algún sensor introducir datos en la computadora o darle alguna señal que pueda procesar. Por otro lado, lo opuesto vendrían a ser los de salidas, que vendría a ser donde la computadora nos entrega resultados a nosotros o alguna clase de señal para interpretar. Podemos decir que son o los monitores, puede ser una lamparita, un sonido, cualquier dispositivo, cualquier señal que a nosotros nos pueda significar algo. Bien, o puede ser hacia otra máquina, cualquier elemento de comunicación, ¿no? Y bueno, después hay una tercera categoría que vendría a ser de entrada-salida, aquellos dispositivos que cumplen ambas funciones. Normalmente esto vendría a ser los medios de almacenamiento. Por ejemplo, un pendrive, uno puede tanto como copiar datos hacia la compu como de la compu hacia el pendrive, ¿no? Acá veíamos justamente lo de los globitos, que el teclado y el monitor, por ejemplo, como para poner dos ejemplos, el teclado como dispositivo de entrada y el monitor como dispositivo de salida. Esto interacciona con la computadora como un todo, pero internamente esto sigue la arquitectura esta de globitos, que no es que accede a los módulos, por ejemplo, al procesador directamente, sino que tiene que seguir justamente vendría a ser el mecanismo que habíamos visto antes. Vieron las flechitas en las filminas anteriores, donde tendríamos acá módulo de entrada-salida, es lo que se comunica con nuestros dispositivos. Esto va al sistema de interconexión y lo va redirigiendo a un lado o al otro según sea necesario. Bueno, acá muestra cómo es la estructura en diagrama de bloques, cómo es la estructura interna. Cada línea de unión se le llama un bus de datos, donde es el tema, cómo es la interconexión electrónica, ¿no? No le hace falta que entremos mucho en detalle de esto, pero bueno, es importante que vean que el procesador tiene como un reloj que le va indicando paso a paso
cómo revisar cada dispositivo de entrada o de salida, porque no puede hacer muchas cosas a la vez, sino que le va asignando un tiempo, tantos milisegundos a cada dispositivo. Entonces, como que va trabajando uno a uno, muy rápido, ¿no? Y bueno, va transfiriendo datos, ya sea desde, por ejemplo, desde el módulo, lo almacena en memoria, esto vuelve, en base al tipo de procesamiento es como lo maneja, que es algo que programa el mismo procesador. Pero bueno, no hace falta que entremos mucho detalle. Luego de esto, creo que ya viene la parte de memoria. Bueno, acá tenemos, esta tablita es, por ejemplo, habíamos estado hablando de que la computadora se comunica todo por bits, unos y ceros, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpretan esos unos y ceros con un teclado o con cualquier dispositivo de entrada y salida? Lo que se hace es algún método de conversión. Si yo tengo que convertir letras, bueno, hay una tabla ASCII, que es como un estándar que se definió justamente para hacer conversión de letras, números y símbolos a un código en binario. Entonces acá esta es una tabla que indica cuál es el código binario para cada carácter del teclado. Estos que tienen nombres raros es porque son caracteres invisibles, que es como si fuera el enter o los espacios, que si bien no tienen un símbolo, se representan de algún modo. Entonces, bueno, esto lo que hace es convertir una serie, que en el caso de la tabla ASCII, cada carácter tiene 7 bits, o sea, necesito 7 unos y ceros para representar algún valor en concreto. Si fuera el monitor, habíamos hablado de que cada cuadradito de color, nunca miraron bien de cerca un monitor, no llegan a ver que son con cuadraditos muy minúsculos, o Sí, por ahí, igual que con la pantalla de por ahí de los televisores. claro, Por ahí con también los lo usamos de monitor. televisores, Si te acercas eh, bien, se ven como unos cuadraditos bien chiquititos. al tener menos definición son más grandes. Bueno, cada cuadradito de esos también tiene un código en binario que le indica qué color se tendría que prender ese cuadradito. Y así es con toda la pantalla, que debe tener miles de cuadraditos, que forma la imagen que uno muestra. Bueno, es cómo mostrar la pantalla, cómo mostrar una imagen, es justamente convertir una serie de unos y ceros para mostrar un color. Por decir, por ejemplo, los casos más sencillos es un número que es todos ceros, es el color negro, y un número que es todos unos es el color blanco. Para un color en concreto creo que se requieren, si no me equivoco, eran 8, 16, 24 bits, es lo usual. O sea, necesito 24 unos y ceros para formar toda la gama de colores posibles. Bien, bueno, esto es como para, más que nada para que tengan noción de que cualquier cosa que uno ingrese o que salga de la computadora, en algún momento del proceso se tiene que convertir a unos y ceros o viceversa, porque es el único método que tiene la computadora para comunicarse, unos y ceros. Ahora vamos, como haciendo un pequeño alto de eso, vamos a hablar un poco de la memoria. Habíamos dicho también antes que uno de los componentes principales, además del procesador, era la memoria, que vendría a ser como un espacio, un almacenamiento que tiene. Y se puede clasificar de distintas maneras. Por un lado, en base a la ubicación, hay dos posibilidades, que sea interna o externa. Interna, bueno, como su nombre lo dice, es porque está dentro de la computadora. Normalmente a esa es la que se le llama la memoria principal, y suele ser bastante rápida, por eso está como, se le dice que está cercana al procesador, porque es la que el procesador usa más frecuente para tener los programas en ejecución.
como, imagínense como si fueran estantes donde el procesador guarda datos que va a usar dentro de un ratito. Entonces todo lo que uno tiene abierto es como que está guardado en estos estantes de memoria para que los pueda hacer rápidamente. En cambio, la memoria externa suele ser mucho más lenta en comparación, pero es mucho más amplia, más vasta. Entonces, en la cantidad de datos que se pueden guardar es mucho más grande, pero es para guardar datos que se acceden más de vez en cuando, como para almacenar, qué sé yo, archivos o fotos o videos que no se están usando constantemente. En cambio, la memoria interna es algo que está usando prácticamente en tiempo real el procesador. Bien. Más que nada para que tengan claro el concepto de la diferencia entre interna y externa, y lo vamos a ver en un gráfico con las características ahora. Volví para atrás. Luego tenemos la otra forma de categorizarlas, es en base a la capacidad de estas memorias. En base a la capacidad de mantener la información, se refiere. Hay también dos opciones posibles. Tenemos por un lado lo que es memoria volátil y la memoria no volátil. La no volátil es aquella que mantiene los datos permanentemente, incluso aún apagando la computadora, esos datos quedan intactos, salvo que pase algún problema ajeno a la computadora, pero esos datos se guardan. Ejemplos, el disco rígido, un disquete, un DVD, un pendrive también. ¿Vieron? En cambio, la memoria volátil es algo que por, por, su, por la forma en que es usada, una vez que se queda sin energía, esos datos se pierden, se borran. Y esto se aplica, el ejemplo más básico es la memoria RAM, que es la memoria principal que decíamos recién, que también es la que está en uso con el procesador constantemente, pero si por algún motivo se queda sin energía, todo lo que tenía almacenado se borra, cuando se pierde directamente. De alguna manera habrá que recuperarlo. Si eran datos que están almacenados en otro lado, se podrían recuperar, pero si no, es algo que se borra simplemente. ¿Bien? Profe, Sí. una consulta. En cuanto al disco rígido, cuando se corta la luz, por ejemplo, o sí, por lo general pasa eso, que se apaga la computadora cuando está escribiendo información, ¿eso es lo que genera que se fragmente o no No, tiene nada que ver eso? son... Cuando uno entra por ahí a las opciones del disco rígido, dice Sí, que está recomienda fragmentado. desfragmentar cada tanto. Sí. La fragmentación es otro ¿Por qué deja asunto. hacer eso? Es un tema que justamente, viste que los datos también se convierten en unos y ceros, ¿no? Imagínate que vos, a ver, para ponerte algún ejemplo, bueno, vamos a usar el ejemplo del fragmentador, viste que te lo muestra como muchos cuadraditos, como si fuera una Sí, planilla con un montón de celdas. Vos cuando grabás un dato, lo que hace el disco rígido o la computadora va, cada dato, imagínate, cada mega o cada kilobyte, lo van poniendo en un cuadradito. En lo posible lo va poniendo uno al lado del otro. Pero si vos tenés algo medianamente grande y ya hay cuadrados ocupados en el medio, es como que va rellenando, y donde se queda sin lugar, como encuentra para lugar. poner, o sea, no sin lugar, o sea, cuando encuentra otro dato de otra cosa, se saltea esos espacios ocupados y sigue escribiendo los datos en otro lado. Entonces vos tenés un solo Ah, archivo claro, donde que encuentra está vacío. cortado en pedacitos, o sea, está físicamente dispuesto en Sí, distintos entiendo. lugares del disco rígido. Eso es lo que se llama fragmentación. O sea, vos tenés todos los datos, está completo, pero tenés el principio está en un lado, el final está en otro y está todo repartido. Y eso Eso, hace que por ahí tarde más en cargarlo, por ahí de repente, por eso que claro, recomienda la desfragmentación. claro, vos cuando necesitas acceder a ese archivo,
justamente tiene que hacer eso, tiene que buscar, bueno, ¿dónde está la primera parte? Agarra la primera parte. ¿Dónde está la continuación? Busca físicamente en el disco, que es como un plato, tiene que mover el cabezal y eso, hasta donde está la segunda parte, y así sucesivamente hasta armar el archivo completo. En cambio, si lo tuviera todo, uno cuando desfragmenta el disco, lo que hace es ir acomodando para tratar de que todo quede agrupado en el mismo lugar. Entonces, bueno, eso te da un poco más de Bueno, está buenísimo. velocidad de lectura. Pero en lo que es la volatilidad, no. O sea, si se te corta la luz, lo que haya llegado a escribir en el disco rígido, eso va a quedar intacto. ¿Sí? Si estabas, por ejemplo, a la mitad del copiado de algo y no terminó, y bueno, va a quedar inconcluso. Bien. Claro. Bueno. Y luego tenemos otra forma, otras clasificaciones que es en base, bueno, a la información que almacena, la cantidad de información, a la velocidad de la memoria, si es rápida, si es lenta, y al costo monetario de la memoria. Estas son tres clasificaciones que están relacionadas entre sí, porque donde aumenta una, baja la otra y viceversa. Cantidad, bueno, se refiere justamente al espacio que permite almacenar esa memoria. Si estamos hablando de discos rígidos, ya estamos hablando de miles de gigas, por ejemplo. Si estamos hablando de la memoria interna de una computadora, lo más común es 1 giga, 2 gigas, 4 gigas. Hay de más también, pero es lo hogareño, por así decir, 4 u 8 gigas, que en comparación con los miles de gigas de un disco rígido es muy poco, ¿no? Pero bueno, justamente, ¿por qué la diferencia de cantidades? ¿Por qué no puedo tener 1000 gigas de memoria interna? Y justamente porque la memoria interna es muchísimo más rápida y es otro tipo de tecnología y es a su vez mucho más cara. Entonces sería inviable, y tal vez incluso aún teniéndola por ahí tanta capacidad que el procesador no necesita usarla, no necesita tanto y estaría desperdiciada. Esto se puede medio resumir en un gráfico que es de jerarquía de memorias, donde, fíjense, acá hay una pirámide que indica en lo que es la parte superior vendrían a ser las memorias. Fíjense, a los costados tienen algunas guías. Por ejemplo, costo por bit hacia arriba incrementa. Y la frecuencia de acceso al CPU vendría a ser qué tan frecuente tiene que usar esa memoria el microprocesador. Todo lo que está arriba es de uso muy frecuente, lo que está abajo es de uso poco frecuente. Lo que está arriba son memorias caras, y lo que está abajo es más económico. Y después, por otro lado, al revés, lo que es la capacidad, mientras más abajo, mayor capacidad. Arriba, poca capacidad. Y lo que es tiempo de acceso también. O sea, lo que está abajo tiene un tiempo de acceso grande, o sea, es más lento. Lo que está arriba es tiempo de acceso rápido. Y bueno, esto es justamente, fíjense, arriba están los registros, que son memorias, también son internas muy pequeñas, en el rango de los kilobytes, o sea, menos que lo que tenía un disquete de los antiguos, imagínense. Luego tiene la memoria caché, que esto por ahí anda en el rango de 1 mega, 4 megas, 8 megas, o sea, también es muy poca capacidad para lo que uno tiene acostumbrado a ver. Luego viene la memoria principal, que es la memoria RAM. Ya vamos a profundizar sobre los componentes internos, ¿sí? Disco magnético es el disco rígido. Y luego vienen las cintas magnéticas, que por esto es poco usual de ver, pero son mecanismos de almacenamiento industriales para muchísima cantidad de información. Son muy lentos, son como si fueran los cassettes de antes, o los videos VHS. También es una cinta que guarda información
de forma magnética, pero vienen cassettes que son enormes y guardan metros y metros y metros de cinta. Es como para guardar cosas a muy largo plazo y de un acceso muy poco frecuente, como copias de seguridad, ese estilo de cosas. Y luego tengo otro gráfico, también con los mismos componentes, fíjense, de registro, caché, memoria principal, y donde divide también las otras categorías. Tenemos las tres primeras, son las volátiles, las de abajo, las 4, son las no volátiles, y de la misma manera tenemos las primeras son las memorias primarias o las principales, o las internas quiero decir, y memorias secundarias que son las de la parte inferior, ¿sí? Tenemos disco electrónico, disco magnético. Electrónico se refiere tipo como un pendrive, discos ópticos como un CD o un DVD. ¿Alguna pregunta con esta parte de las memorias? Lo importante es que más o menos tengan en claro las clasificaciones, el tipo de memoria, esto, volátil, no volátil, principal, secundaria, ese estilo de cosas. Que sepan la diferencia conceptual, ¿no? Vamos a asumir que sí. Si no, bueno, ya saben, sin vergüenza me interrumpen y preguntan. Ahora acá hay algo en el chat. Por cualquier cosa, el chat a veces no estoy tan pendiente así. Si me tienen que decir algo importante. Creo que no hay nadie en espera ya, ¿no? Bien. Bueno, acá también, acá hay una lista, no hace falta que se memoricen esto. En cuanto a las memorias internas, fíjense, estos son los tipos que hay. Memoria RAM, memoria ROM, el tipo de PROM. O sea, no es un solo tipo de memoria interna la que tiene la computadora. Tiene distintos tipos y por distintos tamaños que son para usos, para obviamente distintos usos que se le dan. Pero no vamos a entrar en esto muy en detalle. Es muy de la parte electrónica esto. Me interesa más un poco memoria externa. Esto sí es más palpable y habrán visto, bueno, muchos no conocerán los disquetes aún. Acá justamente hay la lista, dice disquete, discos rígidos, CDs, DVDs, disco óptico, memoria flash. Y bueno, acá una pequeña caricatura donde va diciendo la evolución del almacenamiento. Acá como el mono, esto que sería una tarjeta perforada, que eso es mucho más antiguo que el disquete, que vendría a ser como una hoja de cartón con agujeritos. Sí, que le tiraba la orden a una computadora que era una casa entera. Tal cual, sí, eran como toda una habitación llena de computadoras del tamaño de heladeras, y estas tarjetas se le agujereaban en zonas específicas y era lo que uno le ingresaba instrucciones. En base a los agujeros eran las operaciones que ejecutaban estas computadoras antiguas. Después pasamos al disquete, medios ópticos, el pendrive, y bueno, acá dice el futuro, la nube. Habrán escuchado hablar de esto, que es el almacenamiento en internet. Incluso ahora el celular y eso te guarda todas las fotos en Google Drive y ese estilo de cosas. Acá, Está bueno. está bueno. Claro, literalmente porque ya no ocupa espacio. Y claro, no, o sea, mientras, lo único malo es el tema del internet, básicamente. Pero si uno tuviera buenas conexiones, ni te das cuenta de si estás accediendo, si tenés Pero los es lo único. Sí, si no es, y bueno, y puedes manejar, obviamente es un tema de concepto. En la nube vendría a ser para nosotros, pero
físicamente esto está guardado en la memoria de un servidor. Por ejemplo, en los servidores de Google, tiene un servidor con cantidad de discos. Ahí sí es una memoria interna, pero para nosotros eso se accede, es algo que se dice transparente, no sabes dónde está. Vos sabés que está guardado en internet, nada más. Profe, ¿qué eran los discos ópticos? Discos ópticos serían los CDs o los DVDs. Pero ahí en ejemplos dice DVD, digo CD. Ah, es cierto. No, esto habrá sido error mío. Tenés razón, gracias por la aclaración. Ya lo vamos a fletar de acá. Ah, no me deja editarlo ahora. Bueno, después lo saco. Profe, Sí, entonces lo de la nube en realidad está guardado en algún lugar físico, ¿o no? claro, claro. Ah, En la nube no vendría a sabía ser, eso. desde el punto de vista nuestro, nosotros lo cargamos en internet, pero eso que nosotros vemos como Google Drive, es un servicio que nos está dando Google, que ellos tienen sus servidores con un montón de discos de almacenamiento, y ahí es donde se está guardando en realidad. Claro, a Todo lo que queda haría en realidad. referencia a esto sería a la experiencia del usuario, o sea que el usuario ya no tiene que disponer de un medio físico para guardar la información, sino que puede hacerlo de manera completamente digital. Así es. Sí, justamente es como que uno ya se independiza de tener dispositivos extra y demás. ¿Hay alguna forma de que se pueda perder? Tipo, hay, ¿puede haber algún fallo y que se pierda esa carpeta? Puede, o sea, puede, pero en la Queda en algún práctica, lado. claro, o sea, eso está Todo queda. seguramente en algún lado. Si ese, donde estuviera el servidor, le sucede algún accidente, le cae una bomba o algo, bueno, esos datos sí se van a perder. Pero, Claramente, igual si supongamos que está vinculado con la cuenta de Google, si vos perdés la cuenta de Google, ya está, o sea, automáticamente se pierde. o sea, Pero sigue Supongamos que no existiendo en se pueda alguna parte, ingresar. supongo. A pesar de que no puedas acceder, Claro. supongo que sigue existiendo claro, o sea, los datos no se la borran a información. menos que vos le indiques que los querés borrar, pero físicamente, o sea, esos datos sí están almacenados en algún lugar, y si les pasa algo físicamente a ese lugar donde están almacenados, sí, los datos se van a perder. Pero en la práctica eso es muy, muy poco probable, porque justamente al ser, al ser un servicio que ellos te ofrecen, no los tienen guardados en un solo lugar, sino que lo tienen por ahí, tienen múltiples copias distribuidas, cosa que si algún servidor falla, pueden recuperar todos los mismos datos desde otro lugar, incluso puede estar en otra ciudad, y vos no te das cuenta, porque eso es algo que lo manejan ellos. Es como si vos tuvieras la misma copia en dos pendrive distintos, se te rompe un pendrive, pones el otro y sigue andando, vendría a ser. Bueno, pero eso a nivel empresarial es, que si uno se pone a investigar un poco, es una cosa monstruosa lo que tienen, pues son eh, cientos de centros de cómputos dedicados solamente a guardar información. Así es. Bueno, eso sí, la verdad que es sumamente interesante. La verdad que el que quiere profundizar un poco más me avisa y bueno, buscamos información para satisfacer la curiosidad. Esto en cuanto a hardware. Vimos ya los componentes principales, ¿no? Vamos a hacer un pequeño touch en lo que es el software, porque justamente esta clase era hardware y software. Bueno, decía, entonces lo que pasa es que el hardware, si bien cumple todo un montón de funciones, se comunica con nosotros y demás, necesita a alguien que le indique qué hacer. Ahí, acá es donde entra a participar lo que es el software. Justamente es
el programa informático que hace uso de estos dispositivos físicos, de todo el hardware. Es el que contiene las instrucciones, el paso a paso para que uno pueda comunicarse y procesar cosas y obtener algún resultado, justamente. Entonces se le puede llamar software o programas o aplicaciones, y esto es lo que hacen justamente un desarrollador o un programador, que es encargarse de diseñar todas las instrucciones. Instrucciones se le llama a los comandos que uno le da al procesador, las órdenes que se le da al procesador. Obviamente con un orden dado para obtener algún resultado. Como si fuera una, no sé, por así decir, una línea de montaje, así, como un ejemplo muy, muy burdo. La línea de montaje va diciendo, bueno, pon esta pieza, girala, dale vuelta acá, pintala, va siguiendo toda una orden secuencial hasta obtener un producto terminado. Es todo un procedimiento, todo un proceso. Todo ese procedimiento es lo que queda englobado en lo que es el software o el programa. Y hay dos categorías básicas, que tenemos el software base y el software de aplicación. Lo que es el software base se le llama al software, al sistema operativo. Es el primer programa que carga una computadora al prenderse, es el Windows, el Linux o el sistema operativo que tengas. Es también un software, es un programa en sí, pero que se encarga de administrar todos los recursos de la computadora. Es por así decir, como que trabaja, se le llama como a bajo nivel, porque tiene acceso, por así decir, directo a los dispositivos de la computadora, a lo que es memoria, al teclado, a todo lo que uno conecte o lo externo. Y bueno, esto es lo que da todas las funciones básicas para el uso de esta computadora. Permite justamente el diálogo hombre-máquina, se refiere a la comunicación. Permite mostrar o almacenar datos, guardarlos, básicamente eso. También lo usual es que provean ciertos utilitarios, que son como programas adicionales, para cumplir alguna función específica, qué sé yo, como tenés la calculadora, el bloc de notas, el navegador web. En un sistema operativo ya, antiguamente no, el sistema operativo solamente te proveía la interfaz para usar la computadora, pero nada más. Ahora ya viene con toda una gama de herramientas aunque uno no le instale nada, ya el sistema operativo ya trae un montón de cosas para utilizar. Bien. Y luego tenemos lo que es el software de aplicación, era la otra categoría, que ahí sí, ya son programas que se ejecutan sobre el software base, sobre el sistema operativo. No es que pueden funcionar por sí solos, y es para realizar tareas específicas. Tienen de tipos para gusto y placer de cualquiera, juegos, educación, científicos, contabilidad, administración, productividad. Todo lo que uno le instala al celular son software de aplicaciones. Las posibilidades son infinitas y están limitadas nomás por la imaginación del programador. Pero, o sea, hay una gama muy amplia, pero bueno, la diferencia es que necesitan el sistema operativo para funcionar, ¿sí? No funcionan independientemente. Y acá tenemos una especie también de jerarquía de cómo se relacionan estos programas y la computadora en sí. El usuario final vendría a ser la persona que está utilizando la aplicación o la computadora. Se comunica por medio de los programas de aplicación. Estos usan los utilitarios que están dentro del sistema operativo, y el sistema operativo recién es el que accede al hardware de la computadora. Es como que se van pasando, como si fuera digamos, un tren, o no quiero decir teléfono descompuesto porque no es descompuesto, se supone que todos los datos van paso a paso y sin modificaciones, pero sí se van convirtiendo para que cada uno lo entienda. Por ejemplo, uno lee
escribe en el teclado, el programa de aplicación eso lo va convirtiendo. Es una orden tras otra. Así es, se lo van pasando y si hace falta se convierte al lenguaje que utilice el nivel siguiente. Por ejemplo, el sistema operativo o el programa de aplicación, por ejemplo, va a convertir lo que yo ingreso con el teclado en el mouse en los bits para que el utilitario lo comprenda y así sucesivamente. Y viceversa, también cuando se procesa algo, por ejemplo, yo abro, mi operación es hacer de doble clic a algún programa. Y eso se va pasando paso a paso, el hardware ejecuta, busca el programa en el almacenamiento y lo muestra en pantalla. Y bueno, entonces ahora sigue el camino inverso hacia arriba, le avisa al sistema operativo, al utilitario, al programa de aplicación y lo muestra en pantalla. Entonces esto es una ida y vuelta constante. Cada orden que yo le doy va y vuelve con algún resultado, va y vuelve con algún resultado, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Mediante, hay lenguajes de programación, esto no, también solamente para que tengan el concepto, no hay un único lenguaje de programación, hay infinidad, cientos, todos. Está en constante desarrollo, por así decir. Incluso los lenguajes de programación que yo aprendí hace un par de años ya prácticamente están en desuso y cambiaron a otro tipo de lenguaje o han avanzado muchísimo, que ya son casi algo nuevo totalmente. Pero bueno, acá está la gracia, porque justamente es por ahí para mejor funcionamiento, más eficiencia. Acá, por ejemplo, originalmente tenemos lo que era se programaba justamente con las tarjetas perforadas, que hablamos hace un rato, que eso hacía que internamente se modifique el cableado de los circuitos mediante esas tarjetas. Luego siguen otro tipo de lenguajes que son ensambladores, que ahí ya uno escribiendo le daba las instrucciones, vendría a ser instrucciones electrónicas para ejecutar alguna operación. Lo que antes era como un cableado interno, ahora se hacía por medio de escribiendo los comandos para que intercambien los circuitos, vendría a ser. Y luego ya pasamos a lo que se usa ahora, que son lenguajes de alto nivel, que directamente es algo más cercano al lenguaje humano. Por ejemplo, un programa ya viene con funciones que le digo mostrar en pantalla algo. Y eso ya se encarga de hacer toda la electrónica y todo para que se muestre en pantalla. Tenemos mostrar en pantalla, escribir, hacer un rectángulo de un color, por así decir, como dando ejemplos así muy simples. Bueno, a eso se refiere la programación de alto nivel. Se refiere a alto nivel porque es justamente más cercano al ser humano, al lenguaje humano, y no tanto lenguaje electrónico, como era en el ensamblador o en las tarjetas. En ese caso son de bajo nivel, ¿sí? Y acá básicamente es cómo se produce un programa. Uno tiene el programa fuente, que vendría a ser toda la serie de instrucciones. Una vez que está todo escrito o cuando lo quiere probar, hay un compilador que se llama, que lee todo lo que uno escribió y lo transforma al lenguaje de máquina, vendría a ser. Este error de sintaxis es que el mismo compilador analiza lo que yo escribí a ver si hay algo que sea incoherente y te avisa. Entonces uno no tiene que, o sea, en el mismo tiempo que uno está escribiendo ya sabe si eso va a funcionar o no. No hace falta tener que ejecutarlo y demás. Por eso es mucho más rápido, más eficiente y demás. Es como si fuera el autocorrector de Word. Cuando uno escribe con alguna falta de ortografía ya te la va marcando. Bueno, eso llevado a la programación, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. El compilador se encarga de traducir lo que yo escribí, es todo en alto nivel, al lenguaje de máquina, que es lo que sí ejecuta, por ejemplo, un archivo ejecutable de Windows, ¿sí? Hasta acá llegamos con los conceptos.
¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes de pasar a lo siguiente? Va. ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Bueno, si Por no, mi parte, bien explicado. Sí, a mí no me quedó del todo claro bien el concepto de bus de información. el bus, vamos a volver a la imagen. Básicamente es el canal por donde pasa la información. Vendría a ser, o el cableado, por así decir. Tenemos acá un dibujo del bus. La computadora tiene distintos buses. Vendría a ser, este que dice direcciones es, para acceder a la memoria, yo le tengo que indicar también con código binario a dónde quiero ir a leer. El bus de datos vendría a ser por donde se transfiere información y de vuelta. No profundicé mucho en esto, pero vos miralo como si fuera el cableado por donde se pasan los datos. Vendría a ser, si querés verlo de otra manera, vendría a ser el cable del teléfono, cuando se usa un teléfono de línea, o por ejemplo el cable de red, es simplemente el medio por donde se transfieren los datos, solo que llevado a la computadora esto es un poco más complejo, porque se transfieren muchos datos al mismo tiempo y es mucho más rápido y bueno, también tiene que ver con el reloj que le va dando sincronización. Porque imagínense como que hay muchos datos yendo y viniendo al mismo tiempo, y este mismo reloj le va dando como los turnos. Bueno, lee los datos de este lado, después lee los datos de este otro, después envía los datos por allá. También va secuencialmente uno a uno, como para organizar y que no llegue todo mezclado, por así decirlo. De todas formas, no hace falta que lo memorice Ok. esto, pero sí, el bus es eso. No tiene que ver con el colectivo, pero es, eh, sí, es el medio por donde Es algo similar, es un medio por el que pueden, sí, Es un sí, canal, la información. básicamente. así es, el canal vendría a ser. un canal de comunicación. Tal cual. Claro. Sí, sí. Bueno, ahora sí voy a poner la siguiente presentación, que por ahí para algunos, ojalá que sea nuevo, y para otros por ahí les resulta ya muy conocido, que es el tema del hardware de la PC. Ya vamos a ver ejemplos concretos de cómo está compuesta una PC. Con esto vendría a ser, terminamos lo que es introducción a la informática y demás, ¿no? Y ahora ya nos metemos de lleno en cómo está compuesta una computadora. Vamos a ver, buscar presentación. Acá, componentes. Perdí los controles. Acá. Después les tengo una sorpresita para después. Bien. Pueden ver ya, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Arquitectura de computadoras. Bueno, por ahí la palabra suena muy atemorizante, pero básicamente arquitectura se refiere a la forma de las computadoras. Hay distintos tipos de arquitecturas para distintos usos, pero básicamente lo que una arquitectura define es el modelo y cómo va a funcionar todas las partes de una computadora en un diseño dado, eh, justamente para trabajar o para cumplir algún fin específico, ¿bien? También indica cómo se van a interconectar estos componentes y bueno, esto crea hay distintas arquitecturas justamente para distintos rendimientos o funciones o costos. Vamos a hacer un paneo rápido y sobre cada uno, ¿no? Tenemos algunos tipos, como tipos de computadoras vamos a ver
por un lado, las supercomputadoras. Por ejemplo, acá vemos toda una serie de laderas, básicamente. Estos se les llaman racks. Y dentro de estos tienen muchos servidores, vendría a ser. Esto podría ser tranquilamente una sede de alguna empresa grande o de algún servicio tipo Google, donde tienen ¿La supercomputadoras. nube? Por ejemplo, la nube, cuando uno habla de la nube, físicamente debe ser esto mucho más grande también, porque son, como por así decir, galpones enteros con todas estas máquinas. Podremos buscar después, si quieren, en internet y vemos un ejemplito de cómo es vendría a ser una sala de servidores de alguna empresa muy grande. Pero sí, se vería algo muy similar a esto. Y bueno, justamente está compuesta por montones de computadoras o supercomputadoras se le llama porque tienen capacidades de procesamiento muy altas, mucho más grandes que las que uno tiene en su casa. El almacenamiento también se miden miles de teras o más, o sea, son miles de millones de gigas, justamente porque son para servicios así a nivel mundial, que no proveen acceso a una escuela, a un campus o una universidad, sino a miles o millones de usuarios. Por eso necesitan de esta clase de arquitectura. Bien. Luego tenemos la arquitectura más usual, las computadoras de escritorio, justamente es para uso personal y para ser ubicada en una ubicación fija, quiero decir. Tenemos el tipo all-in-one, que viene todo en un mismo, en una misma carcasa, pantalla y computadora, o las usuales que son las computadoras de escritorio también, con el CPU, el gabinete separado del monitor. Otra arquitectura muy usada ahora. Que la de escritorio tiene mejor funcionamiento, no entendido. No O mayor necesariamente. potencia. No necesariamente. O sea, obviamente siempre depende de los componentes internos. Al tener el gabinete por separado, por ahí tenés más opción para seleccionar los componentes que vos quieras. Y bueno, también el tema del espacio disponible afecta porque por ahí componentes de mayor rendimiento necesitan un espacio mayor que estas tipo all-in-one no tienen. Pero bueno, la verdad que la tecnología ha avanzado bastante y las all-in-one es como si fuera casi como una notebook, pero con un pie. Y una notebook hoy en día puede haber de muy alto rendimiento ya. Justamente hablando de notebooks, otro tipo de arquitectura son tipo notebook laptop, que si bien en funcionamiento es lo mismo, pero la idea es que sean portátiles, por eso ya tienen un diseño mucho más reducido, no necesitan de teclado y mouse externos, sino que ya vienen incluidos. Es como que viene todo el gabinete en un tamaño sumamente pequeño, con obviamente pantalla incluida, y bueno, todos los diversos puertos y demás. Luego tenemos... Pero a la hora de querer cambiar algún componente, te conviene mucho más el escritorio. Y sí, obviamente es justamente en base a la utilidad que uno vaya a dar. Si buscas por ahí potencia y precio, te conviene un escritorio. Una notebook puede tener la misma potencia que un escritorio, pero te va a salir o más cara, pero bueno, te da la facilidad de que vos la puedes llevar de un lado para el otro también, ¿no? Justamente de esto de las arquitecturas es justamente para proveer distintos casos de uso a un sistema informático. Por eso también tenés las supercomputadoras que son fijas totalmente en algún lugar, computadora de escritorio. Justamente es esto, adaptarse a las necesidades de las distintas necesidades del ser humano. En lo que es otra arquitectura es la tablet. Esto
por ahí uno no tiene en cuenta, pero sí, también es una computadora sumamente portátil, muy pequeña. Donde uno usa la pantalla como periférico de entrada y salida, porque también muestra datos. Pero bueno, al ser táctil y eso, no necesitas un medio como un mouse o un teclado. Internamente el funcionamiento es muy similar, también tiene un procesador, tiene memoria, tiene dispositivos, o sea, periféricos, o sea, puertos para conectarse, pero bueno, mucho más reducidos aún. Y aún más reducido todavía los celulares de hoy en día, también es una plataforma móvil que además provee algún, algún método de comunicación, como es el tema de llamadas, mensajes y demás, pero así todo es una mini computadora, ya que tiene procesador, tiene memoria, tiene puertos de almacenamiento y demás, pantalla. Bien, todos estos son distintas arquitecturas. Nosotros vamos a hacer hincapié en el hardware de escritorio, ¿sí? Pero, o sea, salvo la forma que tengan, en sí, todos estos casos o sea, tienen los mismos componentes de alguna manera, ¿sí? Comenzamos. La placa base. ¿Alguno abrió una computadora alguna vez? ¿Vio los componentes internos? Sí, más o menos. Sí, un par de veces, sí. ¿Y alguno no abrió jamás o no sabe, ni siquiera la vio por dentro? No, yo ni idea. Pero tecnología. Está bien, está bien. Es Bueno, muy delicado. es muy delicado, incluso muchas personas, aún teniendo computadora, probablemente no la hayan visto por dentro nunca, justamente porque por ahí, ante la duda, más vale no tocar y que no se rompa nada. No es algo que uno va a comprar a la vuelta de la esquina, pues así porque sí. Pero bueno, internamente vamos a revisar todos los componentes que tiene una computadora. El principal, por así decir, uno piensa que es el CPU, sí, puede ser, pero para mí es esto que se llama placa madre o motherboard en inglés. Justamente se llama placa madre porque es donde se conectan todos los otros componentes de una computadora. Fíjense que tiene muchas partes. Básicamente es una plaqueta de circuito impreso que tiene todas conexiones internas de ambos lados y tiene muchos puertos y conectores distintos que cumplen cada uno una función distinta. Por un lado tenemos acá este cuadrado de aquí, es donde se conecta el procesador, se le llama el zócalo. Después acá estas tiritas azules son las ranuras de memoria donde se conecta la memoria principal, lo que se llama memoria RAM, ya la vamos a ver en un ratito. Tenemos estas otras ranuras, los conectores PCI, donde uno le conecta tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión son también otros componentes para proveer alguna función que no realice la computadora. Ya las vamos a ver también, ¿no? Vamos a ver todos los componentes. Conectores SATA es donde se conectan las unidades de almacenamiento. Northbridge y Southbridge son unos chips especiales que controlan el funcionamiento de cada uno de estos componentes distintos que tiene la placa madre. Entonces el procesador se encarga del procesamiento bruto, pero estos que vamos a ver ahora se encargan de comunicar. Recuerdan que había en el diagrama de globitos, había un globito central que era el comunicador que se comunicaba con el CPU, con el almacenamiento y eso. Si lo recuerdan, bueno, eso es lo que hace
que le vamos a llamar chipset nosotros. También es como un circuito que se encarga de acceder a un lado o al otro y a comunicárselos entre sí. ¿Cómo se pronuncia ese que acabaste de nombrar? Acá está como North Bridge y South Bridge, perdón, en inglés, pero le vamos a llamar chipset, que ahora está en la filmina siguiente, ahora sí lo ves escrito. Y bueno, otra cosa que también tiene la Mother es la forma corta de decirle, son los puertos de acceso externo. Le voy a hacer un poco de zoom acá, soy un poco feo, pero es esto que se ve acá abajo, donde uno tiene los conectores, que si ves la parte de atrás de una computadora, es lo que queda a la vista. Entonces tienen para conectar, bueno, algunos conectores ya no se usan más. Acá tienen para teclado y mouse. Ahora viene todo USB, pero estos por ahí se siguen usando aún. Sí, esos son de modelos viejos de la computadora. Sí, algunos vienen todavía. Había más viejos todavía que estos, pero por lo general las computadoras actuales traen solo uno, que sirve tanto para mouse como para teclado. Tienen esto que es para conectar el monitor. Estos dos son para monitores, uno se llama VGA y esto es DVI. También hay otra norma nueva ahora que es el HDMI, seguramente la escucharon, las televisores lo traen. Esto es un puerto paralelo. También esto es para transferir datos, vendría a ser de uso. Hay por ahí dispositivos que se comunican justamente por puerto paralelo. Ahora ya también está un poco en desuso. Pero hay algunas cosas, más que nada maquinaria científica y demás, que transmiten datos, más información, usan puerto paralelo. Tienen los puertos USB, que ahora sí, casi todo lo que conecten ahora viene USB, de todo tipo de cosas. Tienen este de acá arriba, que es un poco más grande, es para conectar el cable de red, el de internet. Y estos de colores es para la parte de audio. Tienen uno que es para el micrófono, otro para los parlantes, y este es como se llama línea de entrada, que es como por ahí conectar es para entrada de audio, vendría a ser. Es como si fuera el micrófono, pero que va directo, por ejemplo, desde otro equipo de música que le transfiera audio, o algún, por ejemplo, un teclado, puede ser un teclado musical, un piano, puede conectarse por ahí. Básicamente son puertos de comunicación. Ahí corro esto. ¿Y no había uno que era la parte de video? La imagen. El de video, esta en particular tiene estos dos. El VGA y el HDMI. Este se llama DVI, el blanquito. Esto es para conectar el monitor. Cualquiera de estos dos. Y hay uno nuevo que se parece al USB, pero un poco más alargado, que es el HDMI, que es el que se está usando actualmente. Bien. Y el hacer de conectar una tarjeta gráfica, ¿dónde se colocaría? Eso lo vamos a ver en un rato, pero una tarjeta gráfica vendría a ser, las actuales van en este de acá, el PCI Express. Cualquier tarjeta de expansión se conecta ya sea en este o en estos blanquitos acá o en este negrito más pequeño, depende de la clase de tarjeta que se conecte. Las Mother vienen de distintos tamaños. Hay algunas que tienen muchos módulos de expansión, otras que no tienen ninguno o uno solo. Más o menos la estructura interna es similar, pero vienen con mucha variedad, depende de los componentes que uno planee utilizar, ¿no? También vienen con un montón de puertos USB, otras con pocos. Algunas vienen con placa de video integrada. Esta, como tiene conectores para el monitor, tiene una placa de video integrada. Entonces, podría usarla sin una placa de video adicional. Hay otras que no traen
y necesito sí o sí agregarle yo externamente una placa de video. Pero bueno, básicamente este es el componente, la mother, donde yo voy a conectar todo lo otro. Ahora vamos a ver qué cosas se le conectan a la mother. Bueno, tenemos bueno, el chipset, mala elección porque esto no se le conecta, esto ya viene incluido en la mother. Justamente esto que, si bien se ve así, en la imagen anterior es lo que está abajo de estas paletas de aluminio. Epa, ahí está. Eso sería el procesador, ¿no? No, esto es lo que el encargado de comunicarse con cada uno de estos componentes, comunicarse con la memoria, comunicarse con los puertos, comunicarse con el procesador que va acá. El chipset vendría a ser como el cerebro de la mother, no el cerebro que ejecuta las operaciones brutas, pero sino el que administra todos los componentes que tiene la placa madre. Es al que le pones los comandos, por así decirlo. Claro, No, esta ¿verdad? es... Voy a volver a la... a ver si recuerdan en la en la presentación anterior, en que ahí se los comparto, tendría que ser el globito de interconexión, por así decir. A ver que les comparto. Aquí estamos de vuelta. Vendría a ser el globito central. El procesador vendría a ser el sistema de procesamiento. Bueno, este digamos que es el sistema de interconexión. Es el que se encarga de recibir los datos, por ejemplo, lo que yo tengo conectado por un USB, y este dice mándaselo para allá o guardalo. Ida y vuelta. Vendría a ser, es el organizador, vendría a ser de cada componente que tiene la mother. A ver si tengo otra imagen de esto. Memoria bus. Bueno, justamente es el que comanda los bus también, porque es justamente el que controla la comunicación de los componentes internos, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice que puede ser uno o múltiples chips que controlan todas las funciones de la computadora. O sea, no controlan, no es que ejecutan el procesamiento bruto, por así decir, sino que las que dirigen el tránsito de comunicaciones y demás, entre la memoria, los puertos, el USB, el puerto de red, básicamente eso. Y así es como se ve, es un chip que ya viene soldado a la placa, no se puede cambiar. ¿Bien? Pero hay videos donde se cambia, o no sé si me estoy equivocando de componentes. Sí, hay placas que vienen personalizadas o placas que tienen la posibilidad de cambiar ciertos componentes, pero hay algunas que vienen de fábrica y vienen con los componentes ya puestos. Por ejemplo, cuando hablan de una placa gráfica integrada, esta es y va y es la única que tiene. Claro, bueno, ahí estamos hablando de no es que este chip hace toda la comunicación, sino es el que se encarga de dirigirla, por así decir. Es como si fuera el policía de tránsito y cada calle viene de algún componente distinto. Uno viene de la placa de red de internet, otra viene del procesador, otra calle viene de los puertos USB, otra del disco rígido. Así cada uno de los componentes que vimos acá en la imagen, por así decir, en cada dispositivo o cada ranura, pasa por el chipset para controlar el tráfico. Porque cada uno de estos slots o ranuras o dispositivos, lo que hacen es
simplemente o generar o recibir datos. O sea, también es tránsito de información hacia un lado o hacia el otro. Y el chipset lo que hace es dirigirla acorde a las necesidades o acorde al proceso que se esté ejecutando. Si yo estoy copiando información de mi celular para guardarla en el disco rígido, bueno, el chipset se encarga de enviarla al disco rígido, por así decirlo. Tomarla de la placa, no sé, por el Bluetooth, o si la tengo conectada por el cable USB, copia las fotos y les dice que vayan hacia el disco rígido, por así decirlo. Más o menos se entendió eso. Ahora sí, por ahí genera confusión porque es muy parecido a microprocesador. Fíjense Claro, que sí, la foto pareciera claro, micro. la forma es muy similar, es un poco más chico esto, y como les decía, esto ya viene soldado a la placa. Yo no he escuchado que se pueda cambiar. Sí puede ser que se pueda modificar la programación interna, que se llama cambiarle el firmware, pero ya es algo por ahí medio complejo, medio riesgoso, y bueno, tiene que ser por algo que valga mucho la pena, si no, no lo haría. A mí, profesor, que no tengo ni idea de todo esto que está hablando, trato de como compararlo con un circuito eléctrico. Que está diciendo el chipset, ¿cómo entra la información ahí adentro? O sea, como electricidad, porque Sí, cada sí, puerto, por lo claro. que estaba viendo, tiene su forma, o sea, hay algunos que son como más grandes, me imagino que entrará más información. Ponele, el del monitor, es como que es el más grande, difiere un montón al de USB o al de audio. Más allá de los colores y eso que tiene que ser para la ubicación del usuario, pero tiene que ver con la electricidad o qué eso Sí, no. o sea, en realidad sí. Por un lado, lo que es información, nosotros dijimos antes que la computadora se comunica con los bits, o sea, con unos y ceros. Claro, sí, los bits, sí. Bueno, justamente la forma que tiene la computadora de entender bits, o sea, no es que van los numeritos, por decirlo muy simple, no es que van los numeritos viajando, sino que esos numeritos se representan con niveles de electricidad. Cuando hay es como que yo por un cable o por una pista, las pistas son las conexiones que tiene la placa electrónica. Cuando hay voltaje es que hay un 1 y cuando no hay voltaje es un 0 para la computadora. Entonces si yo por así decir, por un cable dado le hago una secuencia, es como el código Morse o como un telégrafo, ¿viste? Que ibas apretando pi, 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 así. Bueno, así. Sí, eso lo explicó desde la primera, pero bueno, en realidad todo eso es lo que entra por cada puerto y este chipset es el que los conecta, digamos, para que Digamos empiece a que sí. ejecutar la computadora. Claro, porque fíjate, hay muchas cosas al mismo tiempo. Entonces este es el que organiza, vos desde Windows, por así decir, decís que querés copiar datos o querés mostrar algo en pantalla o algo, y este es el que justamente se encarga de comunicar todos estos componentes que están separados, comunicarlos para que sigan su camino por ejemplo, los datos que están no sé, en la memoria, se vayan al puerto de la pantalla y que te los muestre, o viceversa, si vos estás guardando datos. Es el organizador, no sé, a ver, Sí, se entiende. justamente de cada uno de los componentes que compone la placa madre. Y lo que me decías en cuanto al tema de los puertos, claro que hay algunos que tienen más conectores y otros menos conectores. Es muy variable porque vendría a ser cada puerto y eso, por ahí se llama un protocolo. El protocolo es el método de comunicación. Por ejemplo, este que es el de video, tiene algunos pines,
son los que envían la información de pantalla del color rojo, otros pines para el color verde, otros pines para el color azul. Otros pines se refieren al barrido, que es la frecuencia en que se va actualizando la pantalla. Ahora, el USB también transfiere muchos datos y solo tiene 4 pines internamente. ¿Por qué? O sea, si un pendrive, por ejemplo, puede almacenar un montón de información y es rápido en general y eso, ¿cómo lo logra con 4 pines? Bueno, porque acá funciona distinto. Acá es como que manda los datos todo en tren, como decíamos recién, toda la fila de unos y ceros, y en cambio en el monitor manda todos los datos en paralelo, en día cero, al mismo tiempo. Por eso tiene más pines que un USB. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque por ahí depende, cada conector tiene su protocolo totalmente distinto, su codificación, y eso da como para hacerte un curso nomás de comunicación. ¿Más o menos quedó respondida la pregunta? Sí, sí, quedó claro. Gracias. Cualquier cosa, ya sabes, no dudes en avisar. Bueno, habíamos hablado del chipset, pasamos a lo que es el microprocesador. Fíjense, cada marquita amarilla es un contacto, tiene cientos de contactos, que en un chip por ahí más grande son las patitas, vendría a ser, bueno, acá como no le alcanzarían ponerle patitas, se le pone así en una placa. Bueno, esto sí es el cerebro, que siempre se le llama con el cerebro de la computadora, y tienen miles, millones de componentes a nivel nanométrico. Incluso cada tecnología nueva que va saliendo se la distingue por los millones de transistores que puede contener, o el tamaño mínimo que pueden contener. Cada vez los hacen más chicos. Ahora creo que están en el rango de los 4 nanómetros, me parece. Nanómetros vendría a ser miles de millones, mil millonésima de metros, vendría a ser. O sea, es una cosa ínfima. Bueno, este sí, también es el que ejecuta todo el procesamiento, todas las instrucciones, por así decir, matemáticas, para obtener graficar algo o ejecutar los procesos. No vamos a entrar mucho en detalle. Este es el encargado de hacer todas estas operaciones. A diferencia del chip, a diferencia del chipset, perdón, este sí realiza operaciones, tiene muchos módulos internos que se encargan para distintos tipos de operaciones. Por ejemplo, puede tener una parte que es para la parte de las eh, operaciones matemáticas, otra parte para las operaciones gráficas, otra parte para tiene una pequeña memoria interna que se llama memoria caché, que se acuerdan era el que estaba en la punta de la pirámide. Bueno, tiene así muchos módulos que funcionan entre sí, e incluso los más nuevos habrán escuchado que tienen múltiples núcleos. Pues es como que dentro de un procesador tiene más procesadores que pueden ir ejecutando al mismo tiempo. Antes yo les decía que el procesador solamente puede hacer una cosa a la vez. Por eso tiene el relojito que le va diciendo, bueno, hace el trabajo que te envió, por así decir, el teclado. Ahora hace el trabajo que te envió el monitor, el trabajo del disco rígido, ¿así? Ahora, al tener muchos procesadores, es como que cada uno puede ir haciendo cosas distintas, o por ahí programas que son muy demandantes de procesos, que requieren mucha potencia, pueden dividir el trabajo y decir, bueno, vos hacés la primera parte, este otro procesador hace la segunda parte, y entonces al ejecutar todos al mismo tiempo, logra una potencia, o sea, logra terminar el trabajo más rápido, por así decir, ¿no? Bueno, eso es lo que internamente es como si tuvieran muchos procesadores juntos.
Vamos con el siguiente. Tenemos el disipador. Por ahí no es tan importante, pero sí. No es un componente que se lo nombres siempre, porque por ahí antes no se usaba tanto, pero a medida que los procesadores tienen mayor potencia de cálculo, esto lo que hace es generar más calor, básicamente más consumo eléctrico, lo que genera mayor calor. Sin embargo, como que el procesador tiene un límite de temperatura, si no se quema, se funde como si fuera el motor de un auto, y por eso es que se instalan los disipadores. Estos disipadores están hechos por lo general de aluminio o cobre, y lo que hacen es, van en contacto directo con el procesador, entonces todo el calor que va generando el chip este que vimos recién, el microprocesador, al utilizar aluminio o cobre que tienen mucha conductividad térmica, transfieren ese calor a todo este bloque de aletas para que se disipe, para que el calor como que se expanda más fácil a través del aire. Y adicionalmente puede tener también un ventilador como para incluso ayudar a que circule aún más rápido. Y también el líquido refrigerante, ¿no? Bueno, ahora las computadoras como de mayor gama, en vez de utilizar disipadores y ventiladores, utilizan un sistema de refrigeración líquida que básicamente tienen una bomba con un circuito cerrado de algún líquido, como si fueran los radiadores de calefacción de una casa, básicamente eso, pero en vez de generar calor, absorben el calor del procesador y lo van enfriando, o sea, va por ese circuito por mangueras. Como un extractor. Algo así como un extractor de calor por medio de líquido. Entonces, bueno, lo que tiene sí, es más eficiente, no genera ruido porque Ahora las placas de video también vienen con. Yo la última que me acuerdo que instalé hace bastante tiempo, ya la de escritorio venía con un pequeño cooler, por decirlo, o disipador, como sale acá. Ahora, las placas de video cada vez vienen. Antes no venían. No, justamente vienen tan potentes ahora que tienen una potencia similar o incluso hasta mayor para ciertas cosas que el microprocesador. Incluso ahora con todo esto de los bitcoins y demás, a nivel mundial se generó escasez de placas de video porque las utilizan justamente para minería de bitcoins, gracias al gran poder de procesamiento que tienen las placas de video, ¿no? O sea, uno no veré la relación, pero sí, es así. Ahora vamos con lo que es memoria primaria. Esto es lo bien llamado memoria principal o la memoria RAM que habíamos visto. Si volvemos al gráfico acá, son las que van instaladas en estas dos ranuras azules. Pueden venir de 2, de 4 o de 1. Depende de la gama, la calidad vendría a ser de la placa madre. Tiene para una o más cantidad de memorias disponibles, ¿no? Y estas son las memorias que accede principalmente el procesador. Son estas las que decíamos que eran volátiles, o sea, que almacenan temporalmente, pero donde se apaga la computadora, los datos que tenían almacenados se pierden. Pero, o sea, eso no es problema porque es solamente para lo que está ejecutando el procesador en el momento. Esto es lo que digamos, a grosso modo, lo que te dice cuántos programas vos podés tener abiertos a la vez. Para que tengan idea. Mientras mayor memoria tengas, vas a poder tener más cosas abiertas y no se te va a poner lenta la compu. Por ejemplo, si uno tiene, o sea, está escaso de memoria y por ejemplo, abrís el Word, abrís el explorador de internet, por ejemplo, el Chrome, el Firefox, y vas viendo que se te va poniendo lenta, es justamente porque cada vez que necesita abrir algo, estas memorias están llenas, entonces le cuesta más trabajo tener que leer de un programa y guardar en otro y así. Bueno, es uno de los principales cuellos de botella cuando la compu anda lenta.
que no hay memoria suficiente, o los programas por ahí son demasiado exigentes para la computadora que uno tiene y requieren una cantidad de memoria mucho mayor. Entonces, bueno, por eso es que a veces anda muy, muy lento. Bien, bueno, acá puse dos tipos. Estas son las típicas, las de la izquierda, y ahora vienen todo lo que es computadoras, viene lo que es, no es que sean requisito tener algunas u otras, pero ahora viene como las gamas de mayor nivel, que tienen una mayor velocidad, incluso vienen más pitucas porque vienen con colores y demás. Parecen arbolitos de navidades, pero hay toda una gama enorme para elegir de componentes. Ahora vamos a ver los puertos de comunicación. Por ahí los expliqué hace un ratito, pero acá por ahí se ve un poco más de frente. Bueno, tenemos los PC2, que son los para teclado y mouse, que ya están un poco en desuso. Puertos USB, puertos serie y paralelo, que son para así comunicación sin algún fin específico. Hay dispositivos que aún utilizan estos. Serie y paralelo se refiere a cómo transmiten los datos. El serie funciona igual que el USB, que va mandando los datos uno atrás del otro, y el paralelo no. Al tener mayor cantidad de pines, como que transfiere todos los datos al mismo tiempo, o al menos una mayor cantidad de datos al mismo tiempo, ¿no? VGA es para los monitores. Epa, se me fue. Tenemos el puerto de red LAN, que es para conectar la fichita de red, la salida de audio, salidas intras de audio. Bien. Puede haber más. Estos son los básicos. Depende de la placa madre, puede tener más. Hay algunos que vienen con muchos más USB o con otro tipo de conectores para, por ejemplo, hay algunos discos externos que utilizan un conector especial. Pero los que van a encontrar casi siempre son estos. Luego acá está justamente lo que preguntaban, tarjetas de expansión. ¿Recuerdan los módulos, las PCI y PCI Express y demás? Volvemos acá a la placa madre, estos que están aquí. La placa madre puede tener uno o más módulos, algunos vienen con hasta 8 módulos, por así decir, de expansión, en base a los requerimientos de uno, donde se le conectan plaquetas, son circuitos electrónicos que te dan alguna funcionalidad adicional. Por ejemplo, acá puse de ejemplo esta que es una placa de red. A veces hay computadoras que no traían modulito para conectar el cable de red, entonces tenías que conectar una. O puede ser una placa Wi-Fi también. Estas son una placa de sonido más avanzada, por ahí para tener un sonido más profesional y con otro tipo de conectores. Acá tenemos una placa para tener más dispositivos USB. Fíjense, también cambian los conectores que utilizan. Este es más cortito, este es más largo, este es largo pero con 2 ranuras. Cada uno tiene su conector, ¿no? Por eso en la placa madre están identificados con otros colores. Había el negrito que era el cortito, el azul que es para la placa de video. Fíjense, las placas de video también vienen con su ventilador justamente por esto del calor que generan. Profesor, en la imagen que pone usted como estándar, ¿no? de la placa para poner las ranuras que trae son 2, o sea que esa solamente tendría la posibilidad de poner 2 de estos. Claro. Vienen placas madres con más cantidad. Justamente si uno ya planea de antemano que vas a necesitar muchos dispositivos, te vas a comprar una compu que tenga una placa madre con más ranuras. Claro, y eso a su vez interfiere en la RAM o no? O sea, no, en la RAM no, porque esto es como que funciona independiente. O sea, esto es como proveer posibilidad de conectar a algún dispositivo nuevo, algún dispositivo distinto. Claro, solamente modificaría si yo los comienzo a utilizar paralelo. O sea, Sí. abro el de... Claro, la RAM vendría a ser
se empieza a utilizar cuando vos abrís el programa que Claro, haga sí. uso. Vos vos podés tener todas las placas que quieras conectadas, pero si no están en uso, digamos que no, en No principio, interfieren en nada no, del circuito. claro, no te harían uso de la computadora, vendría a ser de los Claro. recursos. Bueno, y luego de los periféricos, o sea, de las tarjetas de expansión, justamente esto da pie para los periféricos de entrada, periféricos de salida. Bueno, ya lo hablamos bastante de esto. De entrada es cualquier aparato que ingrese datos, y de salida son aquellos que se comunican hacia el exterior. Ambos periféricos se les llaman la interfaz. La interfaz es justamente el nexo que hace entre una máquina y el humano. Acá, bueno, fíjense, las flechas están puestas a propósitos hacia adentro o hacia afuera en base a la función que cumplen. Por ejemplo, un micrófono, flecha hacia adentro porque ingresa datos. La cámara, flecha hacia adentro. Parlantes, flecha hacia afuera, monitor, flecha hacia afuera y así. Y tienen estas, por ejemplo, pendrive, esta es una multifunción, flechas hacia ambos lados porque, por ejemplo, la multifunción imprime, pero a su vez también tiene para escanear, o sea, para ingresar datos de imágenes a la computadora. Por eso es bidireccional. ¿Bien? Luego tenemos otros componentes son los dispositivos de almacenamiento. Esto es, justamente hay muchos componentes, o sea, hay una variedad distinta que permite guardar, leer y grabar datos temporal o permanentes. Los más típicos son discos magnéticos. Se llaman magnéticos porque justamente internamente son como platos que guardan los unos y los ceros de forma magnética. O sea, por así decir, eh, si hay magnetismo en una dirección o en otra, vieron que los polos tienen norte y sur. Bueno, de alguna manera esto guarda, si está orientado norte-sur es un 1 y si está orientado sur-norte es un 0, por así decir. Bueno, esto tiene un cabezal especial que se encarga de leer el magnetismo que está almacenado. Y se considera permanente porque a menos que tenga algún problema físico, esos datos, el magnetismo no se le va al disco, entonces es permanente, ¿no? Tienen las memorias flash, que se refiere a los pendrive o a las tarjetas de memoria que aparecen acá abajo, que son las que usan los teléfonos o las cámaras digitales, que esto no se almacena de forma magnética, sino que es eléctricamente. Tienen también como chips con casillas, vendría a ser internas, donde se guardan los unos y los ceros de forma eléctrica, con voltajes, por así decirlo, ¿no? El disquete cuenta como medio magnético, porque también es un plato muy finito, pero también lo guarda en forma vendría a ser con magnetismo. Y luego tenemos los discos ópticos, que son los CDs DVDs, que lo que funciona de la siguiente manera: tiene internamente una placa metálica, la cual es como si fuera un espejo, y al grabarle la información lo que se lo va haciendo van como micro agujeros que se hacen por medio de un láser, y bueno, justamente el tema de que haya un agujero o no haya un agujero es lo que indica si es un 1 o un 0. Pueden verlo como si fuera un disco de pasta de estos de música, porque se van guardando los datos como en espiral, de forma circular, pero en una espiral que llega desde el centro hacia afuera, y bueno, ahí es toda la secuencia de unos y ceros que se van grabando o leyendo. Acá tienen también otros, les quise poner el tema de dónde están posicionados, porque esto no
no va en la placa madre, sino que son dispositivos que van externos. Por ejemplo, acá tienen 2 tamaños de discos, y van posicionados en el gabinete, tiene toda una estructura metálica para poder atornillarlos y fijarlos. Y luego van conectados por medio de cables. Acá abajo a la derecha tienen los cables que se utilizan ahora, que son los serialata. Tienen el cable pequeño, que es el que se encarga de transmitir los datos, y el cable más grande es el que le da la alimentación tanto al disco como a la lectora del CD o DVD. ¿Sí? La lectora también va en esta estructura metálica, va atornillada muy similar al disco rígido. Y bueno, se conecta a la placa madre por el cable de datos. La placa madre tiene un sector de conectores reservado para justamente conectar discos rígidos y otras unidades. ¿Cómo estamos con Um, horario? Con el horario. Sí, justo le iba a decir eso. Faltan Estamos 5 pasaditos minutos con... para la siguiente clase. Discúlpenme, se me repasó. Bueno, cortamos acá si les parece. Termina 18. La próxima cerramos un poco y les muestro, bueno, un programa interactivo para afianzar toda esta información, ¿sí? Sí. Bueno, Vaya. profe, listo. Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe, nos Chao, hasta estamos luego. viendo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. chao. Gracias a vos, profe. Buenas Nos vemos. noches. Chao, profe.